Vamos a hablar sobre los tipos de estudios epidemiológicos. Dentro de los estudios epidemiológicos hay dos grandes clasificaciones, que depende de la capacidad que tenga o no los investigadores de manipular o no la exposición. Y dentro de esos están los no experimentales, que son los que van a ser objeto de estudio en esta clase, o los experimentales, en donde está el ensayo clínico, ensayo de campo, el ensayo comunitario de intervención, y voy a dar una pequeña explicación sobre algunas características de estos estudios experimentales y después hablaré de los estudios que son objeto del abordaje de la clase. Los estudios experimentales tienen como objetivo evaluar los efectos de cualquier intervención que hagan los investigadores sobre esas poblaciones que van a evaluar, y esa intervención puede ser preventiva, curativa o de rehabilitación, y tienen como objetivo especial tratar de establecer una relación causal y asimismo analizar el comportamiento de esa intervención comparando dos grupos. ¿Cuáles son las características de esos estudios experimentales? Por un lado, que hay una manipulación del investigador. ¿Por qué? Porque va a haber la intervención de un grupo de sujetos, que es el grupo de sujetos a los cuales se les va a implementar o el medicamento o la vacuna o esa medida preventiva que se desea evaluar. También va a haber uno o más grupos controles, que son grupos a los cuales esa medida de intervención o medicamento o acción está ausente. Y la aleatorización es porque la asignación de los individuos a cualquiera de los dos grupos, bien sea de control o al grupo que se va a intervenir, ¿no es cierto?, con esas medidas que vamos a evaluar, se hace de manera aleatoria, para que no hayan sesgos de selección y estén en igual de condiciones estos sujetos para poderlos comparar. ¿Cuáles son los tipos de estudios experimentales? Está el ensayo clínico, que es uno que es bastante frecuente, y sirven para determinar si un nuevo medicamento o procedimiento puede prevenir, detectar o puede servir para tratar una enfermedad. También están los de intervención comunitaria. Estos de intervención comunitaria van a permitir evaluar la eficacia de intervenciones preventivas que son aplicadas en especial a grupos o poblaciones. Y está el otro, que es el ensayo de campo o preventivo, que son estudios que se utilizan para evaluar la eficacia de acciones preventivas, al igual que el anterior, pero aplicadas a nivel individual. Entonces, este es a nivel poblacional y este es ya a nivel individual, es decir, la observación de un grupo de individuos más pequeño. Dentro de los ensayos clínicos hay uno que en este momento tiene mucha importancia a nivel global, que es el ensayo clínico denominado Solidaridad, que es un ensayo terapéutico que se está utilizando, es liderado por la Organización Mundial de la Salud y tiene como objetivo ensayar, poder comparar las opciones de tratamiento contra el COVID-19. Se está aplicando a pacientes de múltiples países. Y en este estudio, pues hay un grupo, ¿no es cierto?, que es el grupo el cual se está tratando con esos diferentes medicamentos, y hay unos grupos control que son a los pacientes que no se les aplican esos medicamentos que se están evaluando y se comparan, ¿no es cierto?, cuál es la evolución de la recuperación y demás entre estos individuos. ¿Cuál es la premisa que tienen estos estudios? Es que se debe interrumpir la administración de esos tratamientos cuando se observan que no son eficaces o cuando pueden tener efectos adversos para la salud de las personas que lo están en este momento evaluando. Entonces, estos estudios son muy relevantes, pero donde vemos que hay una intervención. Esos sujetos son sometidos en este caso, a un medicamento, y es decir, que ese efecto está siendo evaluado y este estudio está siendo intervenido por los investigadores. Dentro de los estudios analíticos que vamos a ver,
y que son no experimentales están los estudios descriptivos. Son estudios muy importantes, son estudios sencillos por lo general, pero son estudios que son muy relevantes en especial cuando se aplican en enfermedades nuevas o en aquellas donde hay poca información sobre la historia natural. Estos estudios epidemiológicos descriptivos hacen parte de la epidemiología y tienen como objeto estudiar un evento o una enfermedad, saber cómo se distribuye, qué tan frecuente es este evento en una población, teniendo en cuenta el lugar y el tiempo en que este evento se presenta. También describe los problemas de salud en una población, pero no me establece relaciones causales o de asociación con otros factores de riesgo o protección. Simplemente lo que describimos es la frecuencia con la que aparece, todo el impacto que puede tener en la población, pero yo no comparo, no puedo establecer medidas de asociación en este tipo de estudios porque se trabaja con una sola población. Se realizan cuando se tiene poco conocimiento de qué, del evento o enfermedad, de la frecuencia con la que este evento o enfermedad se presenta en la población, cuando se tiene poca información sobre la historia natural y social de ese evento, y también cuando se desconocen cuáles son los factores determinantes, tanto factores de riesgo como factores protectores que inciden sobre la presentación de este evento o problema. ¿Y cuál es el fundamento de esos estudios descriptivos? Es la observación cuidadosa, el registro objetivo. Me permiten tener como una fotografía, una visión general de la situación de esa enfermedad o evento de salud en una población. Y para ello requiere de unas fuentes de información, ¿no es cierto?, que sean muy consistentes para poder tener información sobre las variables de persona o animal, de tiempo y de lugar. Por eso se basan en la descripción. ¿Por qué son tan útiles? Porque incrementan y mejoran el conocimiento de determinado evento, de las enfermedades, de los factores de riesgo, factores protectores. También me permite estudiar eventos de etiología desconocida, en este caso como los estudios del COVID-19, que han sido muy importantes los estudios descriptivos, que han permitido establecer cuáles son las poblaciones más vulnerables a la enfermedad, poder establecer cuáles son las medidas preventivas que se debe aplicar a nivel individual o grupal. También estos estudios descriptivos me permiten conocer la historia natural de esa enfermedad, es decir, cómo se va comportando, cuáles son los efectos adversos sobre la salud, si se da la condición de portador o no, y conocer todo sobre la historia natural de esas enfermedades. También identificar los factores de riesgo. Pueden generar hipótesis, son muy importantes porque generan hipótesis para que después se puedan probar por medio de estudios analíticos posteriores. Y permite también identificar necesidades de salud. Proporcionan también bases para la administración, la planificación y evaluación de los servicios de salud. ¿Por qué? Porque va a permitir, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo se comportan, la presentación de los casos a lo largo del tiempo, vamos a poder saber si las medidas que se están implementando son efectivas o no. Ustedes han escuchado en el COVID que si se ha aplanado la curva de contagios. Podemos hacer predicciones a partir de esos estudios, o sea, de hacer sugerencias y poder saber cómo esa parte administrativa y de planificación de esas medidas preventivas son efectivas o no y de poderlas evaluar. También para elaborar normas y procedimientos y contribuyen a explicar la relación que hay entre ese evento o enfermedad y los factores de riesgo. Y la gran ventaja es que esos factores de riesgo también incluyen los sociales, los ambientales, todo lo que pueda afectar, que determinen o condicionen la aparición de ese evento de salud o enfermedad. ¿Cuáles son las fuentes de información de los estudios epidemiológicos descriptivos? Hay unas fuentes que son indirectas. Uno se puede basar en las estadísticas oficiales de los servicios de salud, como la mortalidad, la morbilidad, la letalidad. También hay unas directas que son, pues se puede obtener información a través de encuestas y consultas.
y también a través de información que proporcionan otros sectores como datos económicos, geográficos, sociales, demográficos, medioambientales. Entonces, para ello, para hacer un buen estudio descriptivo, se requieren unas fuentes de información muy sólidas. ¿Cuáles son las variables que estos estudios evalúan y analizan? Las de persona, como la edad, o persona o animal, como la edad, la raza, la nutrición, las características endógenas que tienen esas poblaciones y que pueden favorecer o que pueden prevenir la aparición de ese evento de salud que estemos estudiando. También tienen en cuenta el tiempo en que estos aparecen, a nivel del tiempo calendario, el tiempo cronológico, el tiempo biológico y el tiempo epidemiológico. También nos permite clasificar esas variables de lugar que pueden afectar la aparición de esta enfermedad. Estos estudios pueden ser longitudinales, son longitudinales, ¿no es cierto?, porque se realizan en un momento determinado, en un área geográfica o en una institución, y estos estudios descriptivos pueden ser de dos tipos, retrospectivos o prospectivos. ¿Cuáles son los retrospectivos? Son aquellos que se realizan cuando el evento ocurrió antes de la investigación y por lo tanto esa información yo la adquiero de registros, pero que deben ser de muy buena calidad. Tienen una ventaja estos retrospectivos, que son de bajo costo, son fáciles de realizar porque se basa en información que ya se ha registrado en años anteriores, pero requieren de unos registros que sean muy confiables. Los prospectivos, por su parte, son aquellos estudios cuando el evento ocurre a partir del comienzo de la investigación, es decir, que se inician la recolección de los datos se inicia a partir del inicio de la investigación. Son más costosos, por supuesto, porque requieren un tiempo de seguimiento. Y estos tienen como ventaja que la calidad de la información no depende tanto de los registros. Entonces, por eso estos prospectivos pues son también muy valiosos para poder evaluar las características, conocer la historia natural de esos eventos que estamos estudiando. Bueno, ahora vamos a seguir con los estudios transversales o de corte transversal o de prevalencia. Esos estudios permiten el acercamiento inicial de la asociación entre un factor de riesgo y un efecto. Por lo tanto, son estudios, ¿no es cierto?, que a diferencia de los descriptivos, sí nos va a permitir la comparación entre dos poblaciones y nos va a permitir hallar medidas de asociación, con la finalidad de saber cuáles son aquellos factores que seguramente pueden estar asociados, posiblemente pueden estar asociados a ese efecto o evento de salud que estamos evaluando. Dicha asociación no se considera causal. ¿Por qué no se considera causal? Porque estamos midiendo, en estos estudios se mide en un mismo momento del tiempo tanto los factores de riesgo como la enfermedad y por lo tanto no hay una antecedencia del factor de riesgo. Ustedes ya en el video respectivo van a poder a entender un poquito más este concepto. También estos estudios transversales o de corte o prevalencia estudian la presencia o la ausencia de un factor de riesgo y la enfermedad en el mismo momento del tiempo, ya les había dicho. Nos permite establecer hipótesis de causalidad, pero estas hipótesis deben ser sometidas a una prueba mediante otro tipo de estudio analítico o de intervención, en este caso mediante estudios de casos y controles, de cohorte o los estudios experimentales que no van a ser objeto de esta clase. Y como ya les dije, no olviden estos estudios de cohorte, si bien nos permite medir esas medidas de asociación, poderlas hallar, no nos miden la causalidad porque no se presenta la antecedencia de ese factor de riesgo, como ya les expliqué. ¿Qué diferencia hay entre un estudio cross-sectional o de corte o de prevalencia, que son lo mismo, y los estudios descriptivos? Entonces, ¿qué pasa? En el estudio descriptivo,
Como su nombre lo dice, solo describe un evento o la distribución de un factor de riesgo en un solo grupo o población. Claro que aquí hay que hacer una claridad, que en los estudios descriptivos yo puedo evaluar la frecuencia con la que se presentan varias enfermedades, pero en este caso, ¿no es cierto?, yo no comparo si esta frecuencia es mayor o menor en diferentes poblaciones, comparando poblaciones, sino que lo hago en un solo grupo. El estudio de cross-sectional o de prevalencia, a diferencia, nosotros sí observamos la presencia o no del evento o patología en dos grupos, en un grupo en donde está presente o donde está ausente el evento donde nosotros estamos evaluando. Con relación al momento del tiempo, el estudio descriptivo por lo general, como ya vimos, es en un momento del tiempo y lo podemos hacer de manera retrospectiva o de manera prospectiva. Son longitudinales esos estudios porque yo puedo evaluar el comportamiento de esas enfermedades, de esos eventos a lo largo de un periodo de tiempo. Pero el estudio cross-sectional solamente me permite evaluar en un momento del tiempo. Por eso es que las mediciones de prevalencia son prevalencias de punto. ¿De dónde se selecciona la población? ¿De una sola muestra o de dos muestras? Un ejemplo es, yo puedo hacer un estudio de prevalencia, pongámosle, hay muchos estudios de prevalencia que he realizado, en especial con la leptospirosis, que es una de las enfermedades que trabajo en el grupo CIEMVED, y yo lo puedo hacer con una sola muestra. Les doy un ejemplo. Nosotros hicimos en el zoológico Matecaña un estudio en los primates. O sea, trabajamos en una sola muestra de los primates que habían en ese zoológico de Pereira, pero nosotros dividimos, o sea, trabajamos con una sola muestra, pero a ellos los dividimos para poder evaluar los factores de riesgo. Lo evaluamos teniendo en cuenta los animales que habían dado, los primates seropositivos a leptospira comparado con los seronegativos y para evaluar si habían estado expuestos o no a diferentes factores de riesgo que estudiamos. Los otros tipos de estudios son los que parten, ¿no es cierto?, de dos muestras. ¿Cómo hubiera sido ese estudio que les digo yo de la prevalencia de leptospirosis en primates de zoológico? Hubiéramos podido trabajar, si hubiéramos querido, con dos muestras, hubiéramos tenido que trabajar con los primates del zoológico Matecaña comparados con las prevalencias de los primates, ¿no es cierto?, del zoológico de otra ciudad. Y entonces haber mirado si de pronto habían diferencias en la exposición a los factores de riesgo y si el manejo de pronto de esos zoológicos incidía o no en la presentación de esa enfermedad. En este caso, este fue con una muestra y en el caso que les describí acá es con dos muestras, pero la metodología es similar. ¿Cuáles son las ventajas de los estudios de corte o de prevalencia o cross-sectional? Es que son fáciles de ejecutar, son relativamente poco costosos. ¿Por qué? Porque partimos de evaluar la prevalencia, no hay un seguimiento del comportamiento de la enfermedad a lo largo del tiempo, entonces por eso son económicos, digamos, entre comillas. Se pueden estudiar varias enfermedades o factores de riesgo a la vez. También caracterizan la distribución de la enfermedad respecto a diferentes variables, que a la edad, que al tipo de dieta, etcétera, de acuerdo a las variables que yo considero importantes. Son de corta duración y son muy importantes para la planificación sanitaria, porque van a permitir establecer, ¿no es cierto?, cuáles son las poblaciones vulnerables donde la enfermedad es prevalente. De esa forma se pueden dirigir los recursos para el control de esas enfermedades en esas poblaciones objetivo. ¿Qué limitaciones tienen? Pues no pueden estudiar la causalidad. Ya sabemos por qué, porque no hay una antecedencia del factor de riesgo. No son útiles en enfermedades raras. ¿Por qué no útiles en enfermedades raras? Porque en enfermedades raras, si hacemos, por lo general, son estudios que aplican pruebas diagnósticas, y si esa enfermedad es rara
de baja ocurrencia, entonces requeriríamos un tamaño de muestra muy grande para poder encontrar casos positivos y poder hacer el estudio. O en las enfermedades de corta duración, ¿por qué? Porque si en un momento del tiempo que tomemos las muestras pueda que ese animal o esa persona en ese momento ya se haya recuperado y entonces me va a dar negativo y no voy a poder tener una fiabilidad. Y también hay posibilidad de sesgo de información y de selección porque no son tan rigurosos, ¿no es cierto?, en la selección de los individuos que vamos a estudiar, como si son los estudios de casos y controles y los estudios de cohorte. ¿Cómo es el análisis en estos estudios? En estos estudios ya vamos a hallar medidas de asociación. Podemos hallar medidas de asociación teniendo en cuenta la medida de frecuencia de la enfermedad. Entonces podemos hallar una proporción de prevalencias. Esa proporción de prevalencias, ¿cómo se analiza? Entonces nosotros, como les decía, en estos estudios por lo general se aplica una prueba diagnóstica y se aplica una encuesta de manera simultánea a la población que yo quiero estudiar. Y partimos entonces de dividir esa población, que sea con una sola población, como en el caso del estudio que les dije que yo había hecho con primates en el zoológico de Pereira. Entonces yo hago una separación entre los positivos y los negativos y puedo mirar si estuvieron expuestos o no a un factor de riesgo. En el caso de los primates y la leptospirosis, uno de los factores de riesgo es el hábito de consumo de alimentos de los primates para poder adquirir la enfermedad, la leptospirosis. Entonces, ¿qué pasa? Aquellos animales que tienen hábitos que consumen los alimentos en el piso, ¿no es cierto?, van a tener más riesgo de enfermar que los que tienen hábitos arborícolas. ¿Por qué? Porque los que están en los árboles van a tener menor riesgo de infectarse con orina, tener contacto con orina de animales infectados. Entonces, en este análisis, la proporción de prevalencia sería la proporción de prevalencia en los expuestos sobre la proporción de prevalencia en los no expuestos. Dentro de la proporción de prevalencia de los expuestos, en este caso, ¿cuáles son los expuestos? Entonces sería del total de expuestos A más B, ¿quiénes se enfermaron? Entonces A sobre A más B, y la proporción de prevalencia de los no expuestos sería de los no expuestos, ¿quiénes enfermaron? O sea, C sobre C más D, y aquí se hace la interpretación se hace similar a los demás estudios que hemos visto, a las demás medidas epidemiológicas. Entre mayor sea A1, pues me va a indicar que ese sí es un factor de riesgo que esté asociado. Si es igual a 1, ¿qué quiere decir? Que ese factor no incide en la presentación de la enfermedad en ese caso. Y cuando es menor a 1, puede ser un factor de protección. Y también podemos tener en cuenta la medida de asociación, otra medida de asociación que puede ser que es la razón de disparidad, que ya sabemos que esa razón de disparidad entonces es la multiplicación de A por D sobre B por C. Y es decir que esa razón de disparidad me pueden servir cualquiera de esas dos medidas de asociación, bien sea la proporción, la razón de prevalencias o la razón de disparidad. Y vamos a ver un ejemplo de estos estudios. Aquí se hizo un estudio descriptivo del primer mes de situación de pandemia por el COVID-19 en una unidad de diálisis hospitalaria. Este fue un estudio que se hizo en Madrid, España, y en donde vemos acá algo clave que hay que mirar cuando se ve un resumen, es el objetivo. Entonces ellos decían, el objetivo de este estudio ha sido describir la experiencia del primer mes viviendo la pandemia generada por el SARS-CoV-2 en una unidad hospitalaria de hemodiálisis de Madrid, tanto en relación a los pacientes como al personal sanitario, y asimismo se pretende reflejar las actuaciones sanitarias durante dicho mes. Y aquí dan una descripción, ¿no es cierto? Que dice que se aplicó una prueba de PCR, que había 90 pacientes, se les aplicó a todos la prueba
el 41.1, perdón, dieron positivos a COVID, y de estos el 59.4 eran sintomáticos, el 15 de ellos, o sea el 40.5% eran asintomáticos, y de los pacientes positivos dicen que el 43.2 fueron hospitalizados y el 16.2, que corresponde a 6 pacientes, fallecieron. Y los que fallecieron tuvieron una edad mayor que los supervivientes. Y habla también de los profesionales, que dice que eran 44 el personal de salud, de los cuales 15, el 34% presentaron sintomatología, pero que solamente el 9%, o sea, 4 profesionales fueron positivos a PCR, pero que tuvieron criterios clínicos y radiológicos, y encontraron que 9 personas se diagnosticaron por COVID por estos otros indicadores. Y ellos que concluyen acá, se detectó una elevada prevalencia de COVID positivo en los pacientes de la unidad de diálisis, donde se destaca el elevado número de pacientes asintomáticos detectados mediante la prueba de PCR, y algunos de los profesionales dicen que presentaron algún tipo de sintomatología, ¿no es cierto?, para el COVID, y fueron muy pocos los casos. Recuerden que fueron solamente 9% del personal sanitario, el personal de salud, que fue positivo a la prueba. Entonces, aquí vamos a analizar más adelante cuáles son esas características que hacen que este estudio sea descriptivo. Retomando el ejemplo del estudio descriptivo, entonces este estudio descriptivo se hizo durante un periodo de tiempo que fue el primer mes de situación de pandemia por el COVID-19 en esta unidad de diálisis hospitalaria. Vemos que encontraron, ¿no es cierto?, una elevada prevalencia del COVID-19 positivo en los pacientes de la unidad de la diálisis, donde se destaca un elevado número de pacientes asintomáticos detectados por esa prueba de cribaje PCR al total de los pacientes, y algunos de los profesionales presentaron algún tipo de sintomatología correspondiente con la clínica del COVID-19, pero se detectaron pocos casos con PCR positivo, que ellos dijeron que solamente fueron 4 profesionales de los 44, es decir, solamente el 9%. Entonces, ¿qué características es la que hacen que este estudio sea descriptivo? Por un lado, describió la frecuencia de la enfermedad, ¿no es cierto? Nos dijeron cuál fue la prevalencia tanto en los pacientes como en el personal médico, cuántas personas murieron, nos dieron unas tasas de mortalidad, unas tasas de prevalencia, unas tasas de pacientes asintomáticos, es decir, portadores del virus, y de aquellos que presentaron signos clínicos también. Nos permitió estudiar eventos de etiología desconocida, como el caso de esta enfermedad, el COVID-19. También permitió identificar factores de riesgo, aunque esa identificación de los factores de riesgo simplemente uno le permite sugerir. ¿Por qué? Ustedes vieron que en el resumen, ¿no es cierto?, en el resumen nos hablaron acá en esta parte, los pacientes fallecidos eran de mayor edad que los supervivientes. Es decir, que ese aspecto, y con otros estudios que hicieron en otros países, permitieron generar hipótesis que por medio de estudios, ¿no es cierto?, de casos y controles, se está comprobando que realmente la edad de las personas y además los factores predisponentes, que hay enfermedades que hacen que hayan personas más susceptibles de morir por esta enfermedad. Entonces, de esos estudios descriptivos se permite ver que hay alguna condición especial en esa descripción de la enfermedad que ha hecho que hayan un grupo de personas que estén más susceptibles, sean más expuestas a morir que otras. Y así se generaron hipótesis. También permite la evaluación de los servicios de salud, porque vemos que ahí, a pesar de que habían 44 personas médicas del servicio médico, solamente 4 de ellas, o sea el 9%, estaba infectado,
Pero eso entonces permitió saber qué tan eficientes eran en las medidas que estaban adoptando para para controlar la transmisión de la enfermedad desde los pacientes al personal médico o viceversa. Y también estos estudios son muy importantes porque permiten planificar las acciones en salud pública. ¿Por qué? Porque de todos esos estudios descriptivos, hablando del ejemplo del COVID-19, es que se han implementado las medidas, ¿no es cierto? Se han dado los lineamientos, esas medidas preventivas, tanto a nivel poblacional como a nivel individual. Y es en donde se ha permitido saber que con el autocuidado, con el lavado y desinfección de manos, con el uso del tapabocas y con unas medidas de control, de distanciamiento social y demás, la enfermedad puede disminuir su presentación. Entonces, esa es la utilidad de los estudios descriptivos. ¿Por qué no es un estudio de prevalencia? Recuerden que en algunas de las clases unas personas me preguntaban, es que en los estudios descriptivos no se hacen medidas, pruebas diagnósticas. Vemos que sí, en los estudios descriptivos, ¿no es cierto? En este se utilizó una prueba de PCR, además se hizo un estudio clínico al personal médico, pero a pesar de que midió la prevalencia de la infección por el virus SARS, ¿no es cierto?, de este virus SARS del COVID-19, no es un estudio de prevalencia. ¿Por qué? O sea, a pesar de que sí se tomó no evaluó dos grupos, ¿no es cierto? No evaluó, o sea, a pesar de que me evaluó pacientes y personal médico, estos no fueron comparados con otro grupo. Aquí no me compararon el grupo de pacientes y personal médico que dio positivo al COVID comparado con los que dieron negativo para poder estudiar factores de riesgo asociados. No hubo esa comparación de grupos. El objetivo del estudio no fue identificar factores de riesgo. Ahí en ningún momento ellos dicen en las conclusiones que tales factores de riesgo estuvieron asociados. Por lo tanto, no pudieron mirar la asociación entre factores determinantes y la presentación de la enfermedad, que es uno de los objetivos de los estudios de prevalencia, y la medida de asociación, las dos medidas de asociación, que son la razón de prevalencias y la razón de disparidad, no se pudieron hallar, no se pueden hallar. ¿Por qué? Porque solamente fue caracterizar y describir la enfermedad en un solo grupo poblacional, conformado por pacientes y personal médico. Y por eso decimos que es un estudio descriptivo y no un estudio de prevalencia. Vamos a ver ahorita un ejemplo de un estudio de prevalencia. Este estudio de prevalencia también lo hicieron en España y es un estudio que ha sido publicado por la Organización Mundial de la Salud, y este grupo hizo un estudio muy grande sobre las consecuencias psicológicas de la COVID-19 y el confinamiento. Ha sido muy importante este estudio porque es un estudio que permitió dar los lineamientos sobre las medidas, también sobre las implicaciones psicológicas que puede tener esa enfermedad en las personas, ¿no es cierto?, que están asociadas especialmente a lo que hemos tenido que sufrir durante este confinamiento. Y entonces ellos hicieron una encuesta para analizar los efectos psicológicos de la pandemia y del confinamiento a nivel poblacional. Ellos realmente hicieron dos estudios, uno muy grande a nivel poblacional y otro, de acuerdo a los resultados que hicieron del primer estudio, sacaron este segundo, donde evaluaron 5.507 personas a las cuales les aplicaron una encuesta estructurada, una encuesta que tuvo que ser validada, y evaluaron los efectos psicológicos. Estas son estudios que se llaman estudios sociales, en donde evalúan el efecto psicológico de acuerdo a unas variables y a unas escalas que los psicólogos manejan, para ver los efectos emocionales, cognitivos y conductuales, tanto derivados de la epidemia como tal, como derivados del confinamiento. Por dar un ejemplo, en los emocionales colocaron el miedo a la infección, a la ansiedad que genera una enfermedad que se desconoce, el miedo a la pérdida de empleo,
la irritabilidad, la ira, ¿no es cierto? También la gente con todos los problemas psicosociales que hemos escuchado, de parejas que se separan, de problemas que hay a nivel familiar porque el contacto permanente durante tiempo prolongado, la ansiedad por la salud y otra cantidad de factores aquí que me parecieron muy interesantes, mire, derivadas del confinamiento emocional, la ansiedad, la irritabilidad, el estado del ánimo negativo. Entonces, este fue un estudio de prevalencia que ha sido fundamental para mirar el impacto que tiene a nivel psicológico. Y lo miraron desde estos dos puntos de vista. Entonces, los estudios descriptivos, de prevalencia, entonces permiten encontrar posibles factores de riesgo y protectores asociados a los efectos psicológicos de la pandemia. Encontraron que realmente esas personas o nosotros que hemos estado sometidos a esos tiempos de cuarentena tan altos, se ha mostrado que hay riesgos especialmente los emocionales, también conductuales, que tiene que ver con el sedentarismo, problemas de convivencia, la ideación suicida, se ha aumentado en muchos países. Entonces ha permitido encontrar esos factores asociados, también establecer la prevalencia de esos efectos psicológicos en la población. Permitió generar hipótesis para estudios posteriores. En este momento se está desarrollando el estudio de casos y controles más grandes que hay. Es uno de los más grandes que se ha hecho. Es multicéntrico, que se está realizando con las personas que fueron positivas al COVID-19 y los controles para poder identificar unos factores de riesgo, porque recuerden que los estudios de prevalencia tienen limitaciones, sesgos de información y de selección que también pueden tener los estudios de casos y controles, pero en este caso, este estudio de casos y controles se está haciendo con casos incidentes, o sea, con casos que diagnosticaron en este periodo, o sea que esos sesgos de memoria se están controlando y este estudio va a ser muy importante porque nos va a permitir conocer un poco más sobre la epidemiología y sobre las medidas realmente preventivas que van a salir, porque se van a poder identificar unos factores de riesgo asociados con la enfermedad. Y ¿por qué también es importante los estudios de prevalencia? Porque compara grupos de riesgo alto y bajo y pueden permitir mirar qué factores hacen, o sea, que afecten de manera psicológica a estas personas para que se tomen especialmente medidas en salud pública. Esto ha llevado a que se establezca que debe haber un apoyo psicosocial muy importante, porque no solamente es el miedo que genera el estar expuesto a una enfermedad desconocida, sino también ese miedo, ¿no es cierto? Y esos problemas generados por la convivencia, por la pérdida de empleo y demás que ya les hablé. Entonces, estos estudios son muy importantes. Entonces, espero que con esta explicación sea un poco más claro la utilidad de los estudios descriptivos y los de prevalencia y que con estos lineamientos ustedes tengan claridad para poderlos diferenciar y poder conocer tanto sus fortalezas como debilidades. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.